Bueno, entonces volvamos atrás. La L-asparginasa. Entonces, para conocer un tema siempre hay que conocer su historia. Hay un profesor muy importante en oncología pediátrica, el profesor Diangio, que siempre hablaba sobre esta fábula, que es la fábula de los tres príncipes de Serendipia. El rey de Serendipia, que ahora es Sri Lanka, pues tenía tres hijos y él quería que sus tres hijos fueran los mejores. Pero al momento de competir, sus hijos no eran mejores a pesar de estar en las mejores escuelas, sino que los niños que estaban criados en la calle eran mejores que sus hijos. Entonces decidió mandar a sus tres hijos por el mundo, por la calle, y que buscaran cosas que parecieran muy obvias, pero que al final fueran muy importantes. Y es así porque se conoce el término serendipia. Y el profesor Diangio siempre utilizaba este término porque la mayoría de los quimioterapéuticos pues se descubrieron por serendipia. Y él les decía, la semilla de los grandes descubrimientos flota a nuestro alrededor, pero solo echan raíces en las mentes bien preparadas para recibirlo. Es por ello que es, debemos estar muy preparados porque no sabemos aquí quién va a descubrir algo nuevo, una nueva terapia blanco, o va a hacer algún descubrimiento de la cura total del cáncer. Entonces, para conocer más de la historia, desde 1922 Clementi estudió ya la diseminación de la asparagina y esta la descubrió en sueros de cerditos de Guinea. Pero fue Kidd en 1952 que vio que este suero de los cerditos de Guinea, al momento de ponerlo en un modelo murino de linfoma, vio que este terminaba su crecimiento. Y en 1956, en cultivo de tejido de carcinoma, Niemann vio que estos tejidos necesitaban asparagina para su crecimiento. Fue en 1961 donde Broom descubrió la evidencia que era esta enzima, L-asparginasa, la que tenía la actividad antitumoral. Y fue para 1964 que la L-asparginasa se desarrolló a partir de microorganismos como la E. coli. Tanto es así la importancia de la asparginasa que se encuentra en la lista de medicamentos esenciales de la OMS, ocupando el primer lugar en leucemia linfoblástica aguda. Entonces, ¿qué es la asparagina? La asparagina es un aminoácido no esencial de los 20 que se han descubierto. Es una proteína que participa en la síntesis y la N-gliculación de las proteínas. ¿Y esta cómo se forma? Si vamos atrás a bioquímica, vemos que su fuente principal es el oxaloacetato. El oxaloacetato, a través de la enzima transaminasa, el glutamato dona un grupo amino y forma alfa-cetoglutarato. Este alfa-cetoglutarato, por transaminación nuevamente, forma aspartato. Este aspartato se activa a través del ATP. La glutamina dona un grupo amino al glutamato y así se forma beta-aspartil, que luego por la asparagina sintetasa va a formar asparagina y glutamina. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción de la asparginasa? Como vimos, a partir del ácido aspartico con la glutamina por la asparagina sintetasa, vamos a formar asparagina y glutamato. Esto en células que poseen la asparagina sintetasa. Pero ¿qué pasa en el blasto? El blasto, la célula leucémica, carece de la asparagina sintetasa, entonces depende de la asparagina que esté exógena para su crecimiento. Entonces la asparginasa va a hidrolizar, por eso es una hidrolasa, la asparagina en ácido aspartico y amonio. Y así va a llevar a la célula a apoptosis. Ahora, tenemos tres fórmulas que conocemos ampliamente, que es la asparginasa nativa, la asparginasa pegilada y la asparginasa Erwinia. Entonces tenemos la asparginasa nativa, tiene la misma estructura de la asparginasa pegilada, pero la pegilada tiene polietilenglicol que recubre toda su estructura y la protege. Pero hay un tercio de esta proteína que no está protegida. Y la arbuina es una molécula totalmente diferente que se obtiene a través de la Arbuinia chrysanthemi. Entonces, para hacerlo de una manera más sencilla, es cuando Nodal no tenía tatuajes, es la molécula original. Luego Nodal se llenó de tatuajes y un tercio de su carita no tiene tatuajes. Y la arbuinia es como que tengamos actor, es una molécula totalmente diferente. Si lo vemos desde la perspectiva masculina,
Pues vemos la primera novia de Nodal, era la molécula original. Posteriormente la cambió por Belinda, un poco más refinada, perilada, y luego la cambió por Caso, que es una molécula totalmente diferente. Entonces así podemos entender. Lo faltante lo vemos adelante. Lo faltante viene encapsulado. Encapsulado. A ver, entonces como estas moléculas son diferentes, como las novias de Nodal, como Nodal versus Thor, pues cada una va a tener una vida media diferente. Entonces tenemos que la nativa, la L-asparginasa de coli nativa, tiene una vida media de 1.24 días, una depresión de asparagina que dura de 14 a 23 días y su modo de administración es intramuscular. Tenemos la erwinia que dura 0.65, una depresión de asparagina de 7 a 15 días y se pueden administrar intramuscular o intravenoso. Y la pegilada que tiene una vida media de 5.7 días y una depresión de asparagina de 26 a 34 días y se puede administrar intramuscular o intravenoso. Entonces, la asparagina vemos que está en todos los lugares del cuerpo. Minutos después de la infusión de la asparginasa, la depresión empieza a los 4 minutos en sangre. Posterior de horas y días, vemos como la asparagina está totalmente depletada en médula ósea, líquido cefalorraquídeo, testículos y cualquier otra parte del cuerpo. Esta depresión prolongada de la asparagina es lo que nos va a hacer que sea uno de los tratamientos para sitios santuarios, como ser sistema nervioso central y testículo. Entonces, que si es efectiva, pues sí, tenemos mucha evidencia de que es efectiva, como este estudio que hizo Grupo NOFO, en el cual comparó los protocolos en que usaron dosis menos intensivas con las más intensivas y vieron cómo las sobrevidas libres de evento de los protocolos que utilizaron dosis intensivas de asparginasa tenían mejores sobrevidas y estas son estadísticamente significativas. Más evidencia sobre su impacto, pues este es el estudio del Children Oncology Group, en el cual ellos utilizan pegasparginasa, pero al momento de que hacían una reacción alérgica para pegasparginasa, hubo un momento que hubo escasez de erwinia. Entonces, hay pacientes que sí pudieron obtener erwinia y hay pacientes que no pudieron obtener y no había sustituto. Entonces, ¿qué pasó con los pacientes en los que no podía haber sustitución? Vemos cómo su sobrevida libre de eventos es estadísticamente significativa y menor que los pacientes que sí pudieron recibir o pegilada o erwinia. Vemos cómo es esencial que aunque no tengamos la molécula pegilada, las sobrevidas sí son diferentes al tener alguna fórmula de asparginasa. Si quieren más evidencia, desde 1971 el Children Oncology Group tiene estudios prospectivos no aleatorizados que nos muestran cómo las sobrevidas fueron mejorando al ir aumentando la intensidad de dosis de asparginasa. Desde 1977, 80, 2004, 2007 y llegamos a los estudios de Dana-Farber, que este fue el protocolo 9101 en el cual ellos utilizaron pegasparginasa 2.500 unidades cada 2 semanas por 15 días versus asparginasa nativa 25.000 unidades metro cuadrado cada semana por 30 dosis. Vemos que esta intensidad de dosis, a pesar de que son dos moléculas diferentes, pues no hubo diferencia estadística significativa en la enfermedad libre de eventos. Vemos que esta intensidad de dosis que ellos dieron sí fue diferente con el protocolo anterior, al tener una sobrevida libre de eventos del protocolo anterior de 73, aumentaron una sobrevida libre de eventos del 90%. Llegamos al estudio UCAL 2003. En pues lo más relevante de este estudio fue que a pesar de que seguían utilizando asparginasa, pues las complicaciones de asparginasa, como ser la hipersensibilidad, pancreatitis, la trombosis, fueron mucho menores que lo que se reporta a nivel internacional. Vemos que son menores del 1% en inducción, remisión, la pancreatitis menor del 1%, mucho menor de lo anterior, pero en este protocolo y la sobrevida fue superior 95%,
Y este protocolo, al analizarlo, pues vemos que las dosis de pegasparginasa eran precedidas por dexametasona. Entonces se supone que la dexametasona puede causar un efecto inmunosupresor y disminuir esta actividad de anticuerpos contra asparginasa. Y utilizaron dosis menores, 1000 unidades metro cuadrado, y aún así sus sobrevidas son arriba del 90%. ¿Que cuál es mejor? Pues eso va a estar como el juego de ajedrez entre Messi y Cristiano Ronaldo. Pues si ven la imagen, pues a Messi, Cristiano Ronaldo jugando ajedrez, pues recrearon aquí la imagen de un juego de ajedrez entre los dos mejores jugadores a nivel mundial que quedó en empate. Entonces, asimismo queda en empate. Y si necesitan más evidencia de que una fórmula no es mejor que la otra, sino la que tengan disponible, pues la erwinia asparginasa desde 2011 fue aprobada por la FDA en pacientes con alergia a alguna formulación de asparginasa derivada de coli a dosis de 25.000 unidades metro cuadrado por 6 dosis intramusculares que la daban lunes, miércoles y viernes. Esas 6 dosis eran equiparables a una dosis de pegasparginasa. Si bien hay que darla más frecuente por su vida media más corta, pero la actividad sérica de la enzima asparginasa se mantuvo en los niveles. Entonces, y las sobrevidas no fue mejor por una o por otra. La fórmula que tengan disponible, esa es suficiente para su paciente. Nuevamente, el estudio del Children Oncology Group, vemos como si la sobrevida libre de eventos de los pacientes que no recibieron ninguna fórmula de asparginasa sí fue inferior y estadísticamente significativa a los que recibieron cualquier otra fórmula. Que si la administro intravenosa o intramuscular, pues vemos este estudio del Dana-Farber en el cual ellos administraron E. coli nativa intramuscular versus pegasparginasa intravenosa. Podrían pensar que había efectos diferentes, pues no, realmente la toxicidad fue igual administrándola intramuscular que administrándola intravenosa. Realmente lo único que cambió fue la ansiedad del niño al recibir el medicamento. Que hay diferencia entre la actividad sérica de asparagina si la administro intramuscular o intravenosa, pues no, realmente intramuscular se mantuvo en la actividad que esperamos y la intravenosa sí fue superior, pero no impacta la sobrevida libre de eventos. Entonces, en la manera que la tengan, la pueden administrar. Que si necesito monitorizar la terapia, pues si necesitamos evidencia, ¿qué necesitamos medir? Asparagina en suero, actividad sérica de la asparginasa o anticuerpos. La actividad sérica. ¿Por qué? Los niveles de actividad sérica de asparginasa son los mejores para monitorizar la terapia. Los niveles de actividad sérica de asparginasa, pues este estudio lo hicieron desde 1981, incluso ahí en ese estudio participó Poplack. En monitos Rhesus inyectaron asparginasa y vieron que con una actividad superior a 0.1 unidades por mililitro, 100 unidades por litro, pues este parecía ser el nivel óptimo para lograr una depresión total de asparagina. Los anticuerpos contra asparginasa y las mediciones de asparagina no están indicados más que en ensayos clínicos. ¿Por qué medir la asparagina no es tan fiable? Pues para medir la actividad de asparagina, yo la voy a medir en un paciente que esté utilizando L-asparginasa. Entonces, si yo estoy utilizando, tomo muestra de sangre para ver cuánto se depletó, la asparginasa va a seguir actuando en la muestra que yo esté tomando. Entonces, la muestra va a necesitar o bien que yo le ponga ácido sulfaciálico para detener la actividad de la asparginasa o que la congele. Y a pesar de que tenga frozen y que lleve la muestra a 4 grados centígrados y la ponga en hielo, vieron de que la actividad de la asparginasa siempre se da. La hidrólisis ex vivo siempre se da. Entonces se necesitaría temperaturas menores para detener esa hidrólisis y realmente no sé si es viable tener algo solo para estar
helando estas muestras y tomando asparagina. Por eso solo lo hacen en ensayos clínicos. Ok, si tengo para guiar la terapia y medir niveles séricos de asparagina, pues yo voy a pensar que si yo puedo guiar mi terapia y ver a qué nivel llego, si llego a los 100, ahí me quedo en la dosis, o dar la dosis fija. Esta pregunta nos la respondió Dana-Farber en su protocolo 001. Ellos dieron dosis dirigida versus dosis fija de asparginasa. Vieron que las sobrevidas libres de evento no fueron estadísticamente significativas, con diferencia entre ambos grupos, entre dar una dosis fija y dar una dosis individualizada. Entonces, si no tienen actividad sérica de asparginasa en sus hospitales, pues no debe impactar la sobrevida, no les va a modificar en nada. ¿Qué sí nos va a servir la actividad sérica de asparginasa? Pues esto sí nos va a ayudar a saber si realmente hay una inactivación de la asparginasa para tomar la decisión de cambio de fórmula. Si hay una inactivación silente que no nos está dando síntomas, pues ahí puedo decidir si hay cambio o no en la fórmula. Entonces, otra pregunta es, si yo tengo para medir actividad sérica de la enzima asparginasa y yo puedo dar menos dosis, si doy menos dosis y alcanzo la misma actividad de la asparginasa, yo asumo que al dar menos dosis voy a tener menos toxicidad. Menos dosis va a ser igual a menos toxicidad. Esta fue una pregunta también, y esta la respondió el grupo NOFO con este estudio, en el que vieron que pudieron administrar 420 unidades de pegasparginasa, y con esto era suficiente para llegar a la actividad sérica de asparginasa, que ya nos había dicho Poplack en 1981, que era la actividad mayor de 0.1 unidades por mililitro o 100 unidades por litro, que la podían lograr en algunos pacientes con esa dosis tan baja. Sin embargo, al evaluar las toxicidades, vieron que la incidencia acumulativa de toxicidades fue igual al que recibió menos dosis al que recibió más dosis. Entonces, realmente no les va a disminuir sus toxicidades. Que si necesito monitorizar anticuerpos para detectarlo, realmente también el grupo NOFO nos dijo que si bien la presencia de anticuerpos nos va a decir de que un paciente va a ser hipersensibilidad o una inactivación silente, realmente en este estudio ellos vieron que la cantidad de anticuerpos que había no estaba relacionada con la hipersensibilidad ni con la inactivación silente. Entonces, la sensibilidad de los anticuerpos anti-E. coli para el día 79 pueden detectar la hipersensibilidad con una sensibilidad del 87%, pero con una especificidad del 64%. Entonces, realmente no es una prueba que me va a servir para decir, este va a ser hipersensibilidad, este no va a ser, este va a ser inactivación silente, este no lo va a ser. Entonces, nuevamente, el grupo NOFO nos responde la pregunta: si la actividad sérica de la enzima asparginasa se relaciona con la toxicidad, realmente ellos no vieron que hubiera diferencia estadísticamente significativa entre los niveles de actividad sérica de la asparginasa en recaída, sobrevida global, toxicidad, pero sí vieron una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a la pancreatitis y la osteonecrosis. Ahora, un caso clínico: este paciente tiene las iniciales ESRS, tiene 15 años, astenia, dinamia, una masa mediastinal. A su diagnóstico, él inició inducción a la remisión y una semana posterior ingresó a UP por dolor abdominal, vómitos, ingresa con sospecha de colitis neutropénica. Las 24 horas de vida tiene datos de choque. En ese momento ya toman amilasa, que está en 1000. ¿Qué hacemos en este caso? ¿Continuamos el tratamiento o cambio de fórmula de asparagina nativa a pegilada o cambio a erwinia? Pues para responder esta pregunta, vamos a ver reacciones de toxicidad. Las reacciones de toxicidad de la asparginasa
hay reacciones de hipersensibilidad y otras reacciones que son de toxicidad directa al órgano. Entonces vemos cómo los eventos adversos pues, se pueden clasificar en 5 grados de acuerdo al reporte de eventos adversos. El grado 1 significan reacciones alérgicas menores que no necesitan ninguna intervención. El grado 2 pues amerita alguna intervención o que yo detenga la infección. El grado 3 son reacciones prolongadas que ameritan hospitalización. El grado 4 son reacciones que ponen en peligro mi vida. Y en grado 5, pues ya me llevan a muerte. Entonces, si lo vemos en manera de un algoritmo, vemos como las reacciones de asparginasa, nuevamente las voy a dividir en hipersensibilidad y las que no son por hipersensibilidad. Entonces, las que son por hipersensibilidad, claro, yo tengo que cambiar de fórmula, pero las que no son mediadas por hipersensibilidad no tienen ningún sentido que yo cambie de fórmula de asparginasa. La hipersensibilidad, primero vamos a preguntar qué grado de reacción me hizo según la escalera. Si me hizo un grado 1, yo puedo continuar la misma fórmula, pero si tengo disponible actividad sérica de asparginasa, yo puedo tomar niveles y ver si hay disminución de la actividad de la asparginasa y ver si hay inactivación. Si hay inactivación, definitivamente yo debo de cambiar de fórmula a una fórmula erwínia si estoy utilizando nativa. ¿Qué pasa si hago una reacción grado 2 o 4? Definitivamente el consenso dice que se debe cambiar de fórmula a una fórmula erwínia. ¿Qué pasa con las reacciones que no son de hipersensibilidad, como la pancreatitis? La pancreatitis la vamos a ver del 4 al 18% de los pacientes pediátricos con leucemia linfoblástica. Está más asociado entre mayor edad, mayor riesgo de pancreatitis, por eso los adolescentes son los que están más expuestos a tener pancreatitis. Se va a caracterizar por dolor abdominal, amilasa y lipasa 3 veces su valor normal y una imagen anormal sugestiva de pancreatitis. En este caso, el consenso recomienda no utilizar ninguna fórmula de asparginasa, porque esta se debe al mecanismo de acción de la asparginasa, porque hay una depresión total de asparagina. Si la asparagina me sirve para sintetizar proteínas, los órganos que más sintetizan proteínas son el hígado y el páncreas. Entonces, son los que directamente van a recibir la toxicidad. El páncreas va a liberar tripsina, que es uno de los principales mecanismos que han propuesto. Esta tripsina activada va a destruir los acinos pancreáticos y por autodigestión me va a dar pancreatitis. Entonces, recomiendan no utilizar ninguna fórmula. En cuanto a la trombosis, se dan el 2 al 4% de los pacientes pediátricos. En el trombo agudo, pues se recomienda la anticoagulación terapéutica y posteriormente reexponer a los pacientes a L-asparginasa, la misma fórmula que estaban utilizando, pero utilizar anticoagulación profiláctica. La trombosis y todos estos mecanismos de coagulación también se da por el mismo mecanismo. Recordemos que el fibrinógeno, la antitrombina 3, la proteína C, la proteína S, son proteínas que no se están sintetizando. Entonces, si durante la monitorización de la terapia toman proteínas como albúmina, antitrombina, fibrinógeno, van a estar bajas, porque es el mismo mecanismo de acción de la asparginasa, pero posteriormente que se recuperan, van a volver a sus valores normales, por lo cual no necesitan estar transfundiendo su paciente de fibrinógeno, plasma fresco, ni crioprecipitado, a menos que tengan un evento de sangrado o trombo. Van a necesitar hacer alguna acción. Entonces, volviendo, grado 1, puedo continuar con la misma fórmula y monitorizar los niveles séricos de asparagina si lo tengo cerca. Si tengo grado 2 o 4, tengo cambio de fórmula. Pero ¿qué pasa en Latinoamérica? No tenemos erwinia, inclusive en los países de primer mundo es que hay escasez de erwinia. Pues esta pregunta nos la respondió Dana Farber en el protocolo 1601, en el cual ellos incluyeron 68 pacientes que habían hecho hipersensibilidad a la PEG-asparginasa. Entonces ellos hicieron una reexposición a PEG-asparginasa. ¿Qué pasó? El 50% de sus pacientes sí mejoró sus niveles séricos de asparagina, pero el 50% de sus pacientes les hizo una reacción mayor o simplemente siguió inactiva la asparaginasa. Entonces,
Esto nos quiere decir que tenemos una balanza. Si mi paciente hace hipersensibilidad, yo tengo un 50% de que prácticamente voy a ser como los niños de hemofilia que hacen inmunotolerancia, pero tengo un 50% de chance que no lo voy a lograr. Y siendo la asparaginasa uno de los medicamentos esenciales en la leucemia linfoblástica aguda, pues vale la pena ver si funciona o no, esperar tanto tiempo. Esa respuesta nos la va a responder el grupo NOFO más adelante. En cuanto a las reacciones de hipersensibilidad clínica e inactivación silente, pues vemos que el 60% de los pacientes que utilizan una fórmula nativa van a hacer reacciones de hipersensibilidad clínica con edema, urticaria, flush, angioedema. Pero al momento de hacer la pegylación de la proteína y utilizar pegasparginasa, estas reacciones de hipersensibilidad van a disminuir de un 6 a un 24%. El 30% de los pacientes con una fórmula nativa nos van a hacer una inactivación silente. ¿Qué significa inactivación silente? Que van a estar inactivando esta actividad, que va a ir mucho menor, pero no me van a hacer una clínica de hipersensibilidad, simplemente no me voy a dar cuenta. Al contrario, disculpen que voy a hablar de hemofilia acá, pero al contrario, con los niños de hemofilia nos vamos dando cuenta que hacen anticuerpos contra el factor porque van sangrando y van necesitando más dosis. Aquí no nos vamos a dar cuenta hasta que tengamos una recaída o algo. Entonces, hay un consenso que se hizo con un método Delphi de leucemia linfoblástica aguda de los 14 eventos adversos que pueden haber con los medicamentos contra la leucemia linfoblástica aguda. Entonces, ellos dividen las reacciones de hipersensibilidad entre leves y severas. Las leves son las que hacen flush, rash y fiebre menor de 38 grados, ya febrícula, y las severas son que hagan fiebre mayor de 38, hagan edema, angioedema, disnea, broncoespasmo, sin o con urticaria, hipotensión, alguna reacción de anafilaxia y que se tenga que interrumpir la infusión del medicamento y se tenga que utilizar corticosteroides o glucocorticoides o antihistamínicos. Asparginasa, la pancreatitis, ellos la dividen en leve, moderada y severa. La leve son síntomas, que es el dolor abdominal y vómitos, la elevación de 3 veces sus valores normales de amilasa y lipasa, y que duran menos de 72 horas. Y la severa, ellos la clasifican como la pancreatitis, que tiene los síntomas, elevación de más de 3 veces de su valor, que duran más de 72 horas y que en la imagen tienen hemorragia o tienen un absceso o un quiste. Y 3, la muerte por pancreatitis. Entonces, hay algunos grupos colaborativos que, como la L-asparginasa es un tratamiento angular en la leucemia linfoblástica aguda, nos dicen que, como vemos, el consenso, la reexposición a la L-asparginasa en los casos leves puede considerarse si hay un alto riesgo de recaída. ¿Qué pasa con la asparagina en el líquido cefalorraquídeo? La asparginasa atraviesa la barrera hematoencefálica. ¿Por qué se considera un tratamiento parasitio santuario? Pues esta respuesta nos la responde el grupo IAYOP-BFM, en la cual ellos hicieron un estudio retrospectivo de toda su cohorte del BFM IAYOP 2009. Vemos cómo los niños y adolescentes tienen niveles de asparagina en líquido cefalorraquídeo de 4 a 10 micromol por litro, mientras en suero tenemos de 40 a 80 micromol por litro. Pero esta pequeña cantidad de asparagina en líquido cefalorraquídeo es suficiente para que el blasto crezca en líquido cefalorraquídeo. Entonces yo puedo pensar que si la asparginasa no atraviesa la barrera hematoencefálica porque su peso molecular es muy alto, pues, ¿qué pasa? ¿Dónde se forma el líquido cefalorraquídeo? En los plexos coroideos que tienen capilares, que van a hacer un ultrafiltrado del plasma. Este plasma ya lleva libre de asparagina y es por eso que sí es un medicamento para el sitio santuario. Entonces yo puedo pensar de que a mayor actividad sérica de asparagina voy a tener mayor depresión en líquido cefalorraquídeo. Y vieron el grupo IAYOP que a pesar de que
utilizaron dosis más altas, porque en algunos niños utilizaron 3.700 unidades, 750 unidades de asparginasa, que lograron niveles séricos de actividad de asparginasa mayores de 0.1, que voy a hacer una depresión total de asparagina. Se dieron cuenta que solo el 28% de sus muestras lograron una depresión total de asparagina y que no se asoció con mayor actividad de 0.1 la mayor depresión. Vemos como estos tenían todavía más de 0.2 de concentraciones de asparagina en líquido cefalorraquídeo. Y si no nos creen, pues el BC Drug Cancer, el manual de drogas de quimioterapéutico de Canadá, pues ahí nos dice que no atraviesa la barrera hematoencefálica y es por esto que el ultrafiltrado del plasma es lo que hace que este medicamento también sea para sitio santuario. ¿Qué otras opciones tengo? Pues si bien ya conocimos la Erwinia, ya conocimos la nativa, ya conocimos la pegasparginasa, pero hay nuevas opciones que incluso algunas ya están aprobadas por la FDA. Tenemos nuevas opciones como vemos aquí que tenemos las derivadas de coli, la elaspar que es nativa, la pegilada, tenemos la calaspar que es una diferente fórmula de pegilación. Tenemos la recombinante de coli, la espectrila, tenemos la erwinia, que ya la habíamos visto, que es la erwinasa, y tenemos la recombinante de erwinia, que es este estudio que se hizo en colaboración con el Children Oncology Group. Entonces, la recombinante de erwinia, vemos cómo es una molécula que está recombinada. Se obtiene el DNA de la erwinia, este se une a un plásmido que va a ser como un vector y este se traspasa a la Pseudomonas fluorescens para hacer una diferente molécula. Entonces, en este estudio hicieron 3 cohortes. Una cohorte 1A, 1B, 1C. Utilizaron diferentes dosis de erwinia recombinante, 25 unidades metro cuadrado, 37.5 miligramos metro cuadrado, y la cohorte C utilizó dosis escalonadas, 25, 25 y 50, lunes, miércoles y viernes, y vieron como en la cohorte C, utilizando dosis escalonadas, pues lograron la depresión en la mayoría de sus muestras, que duró duró 48 a 72 horas. Por lo cual, con este estudio, pues recibió la aprobación de la FDA. Aquí vemos en una manera esquemática cómo se hace la recombinación. Se obtiene el DNA de la erwinia. Este se une al vector, que es un plásmido, se pone en la Pseudomonas fluorescens, este se replica y esto pasa en miles de células a la vez y posteriormente se obtiene la erwinia recombinante. Entonces, vimos que había una pegasparginasa y una calaspargasa pegol, pero ¿cuál es la diferencia de estas? Pues ahí me va a ayudar Taylor Swift. Taylor Swift en su Eras Tour ha utilizado más de 60 outfits, pero ¿qué ha hecho en los últimos Eras Tour? Pues ha cambiado los colores de sus botitas y de su top y de su falda para hacer diferentes combinaciones y tener más outfits. Pues esto mismo hizo pegaspargasa y calaspargasa. Pues cambiaron el enlazador, en vez de ser succinil succinato, lo cambiaron por succinilcarbamato. Y así vuelve una molécula más hidrolítica que la vuelve más estable y con una vida media más larga. Entonces, en este me va a ayudar Dana Farber, que en su estudio pues hizo una comparación entre utilizar calaspargasa versus pegaspargasa. La calaspargasa, por este cambio que hubo en su pegilación de usar un carbamato, pues se puede administrar cada 3 semanas, mientras la pegaspargasa se puede utilizar cada 2 semanas. Entonces vieron que la administración de calaspargasa y pegaspargasa en su cohorte fue un estudio randomizado. Fueron 119 pacientes para el brazo de calaspargasa y fueron 121 pacientes para el brazo de pegaspargasa. Al final, pues no hubo esta diferencia estadísticamente significativa entre la remisión completa. Fueron 109 con remisión completa y 114 del otro lado. Entonces vemos que es una fórmula que se puede utilizar, que se administra intravenosa y que se la voy a administrar a mi paciente cada 3 semanas en vez de cada 2 semanas. Y voy a disminuir la ansiedad en mis pacientes que están recibiendo el tratamiento.
Entonces, vemos aquí, si necesitaban las tablas de Kaplan y Meier, aquí está la diferencia, pues la sobrevida, realmente hasta las curvas se entrelazan entre Calaspargasa y Pegaspargasa, así que también es una fórmula que podemos utilizar. Que si hubo diferencia entre la actividad sérica, pues ven que las curvas se entrelazan, que lograron la misma actividad sérica. Pero ¿qué otras fórmulas tengo disponibles? Pues actualmente tenemos disponible también la recombinante de asparginasa, que fue una plática que hubo en el Congreso, Spectrila. Esta también se hace a través de un vector, de un plásmido, se toma el DNA de la asparginasa nativa, se purifica y en esta, si recuerdan el mecanismo de acción de la asparginasa, no solamente me va a depletar aspargina, sino también glutamina, porque una de sus subunidades es una glutaminasa, que esta se pudo eliminar muy bien de esta molécula para que no haga depresión de glutamina. Ya no tiene la subunidad A3, que es glutaminasa, y simplemente me va a depletar asparagina. Ya se hizo el estudio, el recombinante de asparginasa versus la asparginasa nativa y vemos cómo la depresión completa de asparagina sérica pues sí se logró en el 97.8% versus 97.9% de la asparginasa nativa, que fue una diferencia estadísticamente significativa, y la asparagina en suero también se logró en un 98.8% y 93.6% con una diferencia estadísticamente significativa. Entonces, ya vimos que todas las novias de nodal, que el chisme de nodal nos sirve para algo, entonces como que esta sea Ángela Aguilar, es una molécula purificada que no tiene la actividad de glutaminasa. Entonces, ¿qué otras fórmulas tenemos? Pues ya tenemos la erwinia recombinante, la asparginasa recombinante, la pegilada, la calaspargasa, pues nos falta la erwinia pegilada recombinante. Y esta sería una compilación de todas sus novias para hacer una molécula más, que en teoría nos iba a dar menos efectos de hipersensibilidad. Sin embargo, en los 4 pacientes que se logró reclutar del Children Oncology Group, si bien la mayoría lograron actividades séricas de asparginasa mayores de 0.1, algunos no las lograron, vieron que esto fue por la formación de anticuerpos, pero no contra la molecular erwinia, sino contra la pegilación. Entonces, pues deben de cambiar la molécula con que la están pegilando para ver si eso mejora la actividad sérica de asparginasa. Entonces, a concluir, tenemos E. coli asparginasa nativa, que es derivada de un sistema bacterial, tiene el sistema de expresión E. coli, es nativa, se obtiene por fermentación y liofilización. La asparginasa E. coli pegilada y la calaspargasa, que tienen diferentes sitios de pegilación, molécula de enlace, succinilcarbonato y succinato, que esto lo va a hacer más hidrolítica y más estable, con una vida media más prolongada. Se obtiene por fermentación y conjugación mediante plásmido. La recombinante de espectrila de asparginasa y la recombinante de erwinia, y la erwinia, la fórmula nativa, que se obtienen por fermentación y liofilización. Entonces, hasta el momento, ¿tienen alguna pregunta? ¿Les quedó claro nodal y kazoo? Pues si no hay ninguna pregunta, yo sí tenía una pregunta más en el aire, porque en un lugar donde yo fui a rotar utilizaban protocolos de desensibilización. Entonces, si en hemofilia utilizan la desensibilización y utilizan inmunoglobulina, o a veces utilizan rituximab o utilizan bolos de metilprednisolona, ¿por qué no utilizar desensibilización en asparginasa? Podría ser una pregunta válida. Pues esta pregunta la respondió el grupo NOFO. Pues la desensibilización en los protocolos, ellos realmente tuvieron estos 5 pacientes que tuvieron reacción de hipersensibilidad y en ese momento no tenían disponible erwinia, entonces volvieron a poner pegasparginasa. Vemos como en el paciente 1
lograron que las actividades séricas, después de 2 semanas de estar exponiendo al paciente a pegasparginasa, lograron que volvieran a subir los niveles de actividad sérica de asparagina, pero hay pacientes que lo lograron esto a las 12 semanas, pacientes que lo lograron a las 6 semanas y pacientes que nunca lograron mejorar su actividad. Entonces, entre un rango de 2 a 12 semanas de lograr esta tolerancia inmune, ¿realmente ustedes creen que vale la pena hacer una desensibilización? Realmente yo no me puedo esperar tanto tiempo para hacer una desensibilización y ver si funciona o no. Entonces, como en un juego de ajedrez, la pregunta importante es cómo manejar estos pacientes. Realmente lo mejor sería cambiarlo de fórmula Erwinia, pero si no está disponible, vemos como Dana Farber nos dice que el 50% de nuestros pacientes van a responder a una reexposición y el 50% dicen que no. Por lo tanto, si no hay tiempo disponible para aplicar una política de espera y aguarda y ver si funciona, porque la fase de intensificación es en la fase que vamos a ver más reacciones, porque ya lo expuse en inducción y lo vuelvo a reexponer en inducción, por eso en esta fase hay más reacciones. Es de crucial importancia para el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda, la asparginasa mejora su sobrevida, mejora sus resultados, con toda la evidencia que les hemos mostrado el día de hoy, no vale la pena, o sea, correr el riesgo de un curso de sensibilización porque tengo que utilizar dosis más bajas, ir aumentando dosis y ver si al final funciona y no tenga un resultado determinado. Y me va a impactar la sobrevida de mis pacientes. Y con eso termino. Muchas gracias por su atención. ¿Hay alguna pregunta para Rina? ¿Alguien que quiera agregar algún comentario? ¿Ah?